Muy buenos días, estimados amigos de TV Luxor S. Ya estamos, cuando son las 10 de la mañana en punto, comenzamos este espacio de entrevistas, de diálogo, de debate y justamente también, ojalá, se lograsen consensos a través de este espacio que se llama Utopía. Recuerden que nos ven en todas las redes sociales. Ahí ustedes las pueden ver en la parte baja de la pantalla. YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Cualquiera de las opciones es una invitación permanente a que nos sigan. Hoy lunes, que estamos iniciando una semana, la semana del tercer mes del año, 2 de marzo para ser exacto, y recuerden ustedes que históricamente en marzo asesinan a un gran hombre del imperio, no, todavía no era imperio, era la República Romana, hablo de Julio César, los famosos idus de marzo, en donde Cayo Bruto, procede a asesinarlo en una especie de orquestada acción cobarde de algunos senadores porque veían en Julio César demasiada acumulación de poder. Había llegado a ser el cónsul imperatum y eso ocasionaba problemas a aquellas plutocracias que siempre han existido. La plutocracia siempre ha existido, de una u otra forma han hecho y hacen y escriben las páginas de la historia. Hoy en Ecuador hay plutocracia, hay una rancia aristocracia, rancia digo porque parece que se ensucia con talco, y pues eso no solamente que los convierte en depredadores, sino que los convierte también en individuos que, si hay justicia y si hay aplicación del derecho, deberían ser al menos revisadas sus actuaciones por la Fiscalía. Pero esta y otras cosas, vamos a hablar con una persona que cuando la conocí me llamó poderosa atención, y un hombre con diverso mundo de conocimiento, porque es un hombre que ha viajado, es un hombre que tiene una cosmovisión variada, no es la cosmovisión cerrada del guayacense o del costeño o del ecuatoriano simple, es un hombre con una cosmovisión amplísima, pero también es un actor social y, por qué no decirlo, un actor político. Giovanni Lupino, bienvenido a este espacio de TV Luxor S y este espacio Utopía. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Javier. Muy amables a todos los espectadores de este bonito espacio. Yo te agradezco y qué bonita entrada, qué cápsula informativa tan importante en estos momentos donde la gente no entiende por qué suceden las cosas. Pues si revisamos la historia, podremos entender por qué suceden y por qué siguen sucediendo. Y nosotros, en lugar de ser espectadores, tal como decía Javier, invitamos a todos a ser actores políticos y parte de todo este conglomerado social. Evitar involucrarnos en los menesteres y asuntos políticos para mí ha sido un gravísimo error. Por eso siempre soy enfático en invitar a la gente a participar, pero previo a eso, indudablemente, y revisar un poco la historia, empaparse de los temas o simplemente rodearse de gente que conoce un poco, ¿no? Esa siempre también es la sugerencia que le hago a las personas. Y vamos a partir de un hecho que aparentemente tiene poca insignificancia, dada los temas álgidos que vive el país. Diríamos, pero ¿por qué comienzan por ese lado? Tú te encuentras en lo común, Giovanni, que la gente dice, no, de política no quiero saber absolutamente nada, porque son los políticos los que viven de eso. Yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo, ¿sí? Mientras más lejos esté, mejor. Premisa número 1. Premisa número 2, deja que ellos hagan, porque por último, el día para mí es lo mismo. Nuevo gobierno que viene será lo mismo, y entonces yo estoy obligado a tener que salir adelante y que Dios me ayude y Dios me ampare. Premisa número 2. Y la premisa número 3, lo que pasa hoy. Lo que pasa es que en la política debe estar la gente que tiene muchos recursos, la gente que tiene capacidad económica, porque el que tiene capacidad económica va a tratar de hacer de la política un acto de decencia, y no como los pobretones que van a la política para simplemente saquear. 3 premisas que lastiman, parece ser, el conocimiento, ¿no? Sí, qué bueno que las menciones. Mira, respecto al primer punto que mencionabas, yo no como por la política. Eso es un gravísimo error. Al final del día, si usted se da cuenta, todos somos y estamos a merced de las políticas públicas, buenas o malas, en este caso muy malas en la actualidad en este país. Vivimos bajo esos reglamentos, esas políticas públicas, esos estatutos. Y pensar o creer que nosotros no comemos por la política es, a falta de otra palabra, lamento sonar rudo, es una ignorancia abismal.
La número 2, que decías, aquello de... Que solamente, exacto, de participar. Allá los políticos, mira, nosotros vivimos lamentablemente en una democracia representativa, en donde nos han hecho creer que nuestro labor es simplemente ir a votar cada 4 años, mal, porque lamentablemente mucha gente lo hace mal, no entiende de proyectos políticos y solamente vota en contra de alguien. Correcto. Los últimos 3 gobiernos, bueno, vamos a hablar de los últimos 2 gobiernos, la gente no ha votado por esos candidatos, la gente votó en contra de alguien y estas son las consecuencias. Gente improvisada. Paradójicamente, gente con mucho dinero, tal como decías al inicio, al final del último punto. Gente con mucho dinero que en teoría nos han vendido la idea, gente muy amable, de mucho mundo y de mucho corazón, que en teoría si tienen dinero pues no van a seguir haciendo ninguna maldad, ellos van a trabajar en pos y en aras del mejoramiento de la sociedad. Lamento tener que ser aguafiestas con estas declaraciones, pero eso es falso. Ya lo hemos comprobado, y ojo, esto no es nuestra opinión, esto es un dato histórico. Así es. Lo podemos fácilmente comprobar. Los últimos 2 gobiernos que han sido de gente que tiene mucho dinero, lo único que han hecho es arreglar y fortificar y reafirmar su círculo de poder y su círculo económico. No han hecho nada más que eso. En las calles, en el diario, a pie, te encuentras con la realidad y es devastadora. Han quebrantado toda la institucionalidad que hubo en algún momento, porque sí la hubo, y esto no obedece a ningún fanatismo, a ningún partido político, estamos hablando de la historia y la realidad. Hay que decirlas como son. Exactamente. Todo lo bueno que quedó hecho por un gobierno responsable, el cual no me interesa nombrar, lo destruyeron todo, y no por odio al individuo, realmente nos odian a todos nosotros, y eso tiene que entender la gente. Esto de que destruyeron, sobre pretexto de que no vuelvan y bla, bla, bla. Al final del día quienes pierden somos todos nosotros. Y al final del día justamente vamos ya a los hechos que están ocurriendo. Este gobierno que por cierto ya tiene 2 etapas, la una que tuvo que completar el proceso de el llamamiento a muerte cruzada de Guillermo Lasso, y él terminó completando el año 2 meses, completando ese periodo de 4 años, y luego la segunda posición en la cual él interviene ya como candidato formalmente hacia un periodo completo. Pero justo en este periodo, tanto de Guillermo Lasso como el de Noboa, se venía disparando, con Moreno se venía disparando, pero en estos 5 años y pico se ha disparado tremendamente los indicadores de violencia. Sí. Y estos indicadores de violencia responden a una serie de factores económicos, factores sociales, factores políticos e inclusive factores de falta de confianza en los estamentos que tú hablas de la institucionalidad. Esto, ¿cómo lo analizamos? Cuando muchos ecuatorianos inclusive siguen pensando que el presidente actual todavía tiene las posibilidades de cambiar el nivel de violencia. Mira, tal como decías tú, esto es un trabajo sistemático que han hecho. De la noche a la mañana no se proliferó la violencia. El hecho de la poca o nula inversión social, en lo que a mí respecta, ha sido uno de los factores primordiales para todo este declive de la sociedad. También es muy cierto que el entorno político se ha vuelto más hostil y la gente que respalda a esos candidatos por odio o neta insidia, lo único que hace es incrementar y alimentar ese odio en la calle. Esta situación de polarización, en donde si nosotros opinamos esta situación, que ya me ha pasado, Javier, estoy seguro que a ti también, por opinar, por hablar de justicia social, de igualdad, de derechos, de lucha, de izquierda, de historia, nos tildan de comunistas, de socialistas, o lo que es peor aún, de correístas. Es una pena que la gente no entienda que existimos personas librepensadores, que entendemos los procesos históricos, los cuales nos han traído todos los derechos hasta el día de hoy. Indudablemente eso ha sido gracias a la izquierda. Y esta, nuevamente, no es mi opinión. Esta es la historia. Es la historia, sí. Entonces, toda esta situación ha hecho que haya un conflicto bastante fuerte en la sociedad. Todo eso ha causado un embrollo que no hace funcionar las partes. Porque si bien es cierto, los políticos, estamos hartos de ellos, los malos políticos desde luego, porque aquí habemos 2 políticos excepcionales. Lamento yo mismo tener que hacer esa mención, pero es así.
ellos son la radiografía de lo que es la sociedad realmente. Y la sociedad hoy es una sociedad llena de taras, de fallas y de vacíos, porque la gente difícilmente se detiene a indagar por su cuenta. Yo siempre digo, uso las redes sociales tal como tú lo haces. Me da muchísimo gusto usar las redes sociales y encontrarme gente que también lo está haciendo en buen plan para poder educar un poco y hacerle contrapeso ético-político, digo yo, ante tanta desinformación y tanta patraña, pues está también un poco de información veraz. Y siempre le digo a las personas, no nos crean a nosotros, Correcto. porque nosotros también podemos estar Correcto. equivocados. Indaguen por su cuenta. Al final del día usted tiene la batuta de poder decir, ok, este señor, este flaco tatuado, algo me dijo, voy a pararle bola, pero yo quiero indagar por mi cuenta. Apliquen la duda. Exactamente, qué bueno, justo es lo que estaba pensando antes de venir. Duden, dudar es el acto más revolucionario, es el acto más noble, dudar. No confiar es muy sano. Usted debería de desconfiar en las declaraciones que hace este presidente, lamentablemente, que tenemos. Declaraciones muy viscerales, muy tajantes y que suenan muy... El hombre realmente cree que lo que dice es cierto, pero si tú vas a la calle, esa cifra se desmorona y se cae. Simplemente queda en un dato, en una pantalla, en un papelito, en una cifra, en un dibujito que a él le pasan, pero al final del día la realidad es aterradora y no hay ninguna baja de la criminalidad como nos venden. Una realidad que, como tú bien la planteas, está sujeta y funciona como respuesta de algo que hemos ido o que venimos destruyendo. Y ahí va la pregunta. ¿Qué pasa con la educación en el país? ¿Qué pasa con la capacidad de criterio y el análisis de jóvenes? ¿Qué pasa con la capacidad de criterio y análisis de los jóvenes universitarios? ¿Qué pasa con la cultura? Porque tú eres un gestor cultural. Y por ejemplo, las últimas leyes, inclusive la que acaba de pasar, que afecta los recursos del GAP, termina afectando específicamente el desarrollo de la cultura en sus diversas formas en los territorios, porque elimina la posibilidad de contratar gestores culturales, elimina la posibilidad de contratar profesionales para que vayan a solucionar o intenten solucionar problemáticas tan serias como comportamiento social en familia, como comportamiento social individual, como acceso a adultos mayores, entre otras cosas. Y finalmente, la manipulación de la información, porque también las redes están haciendo un papel negativo. Sí, algunas personas intentamos dar algo de lo que poco que conocemos, pero también están las redes negativas. Y las redes negativas hoy, inclusive el propio gobierno las está adquiriendo. Es una maquinaria bastante horrorosa ante la cual nos encontramos. Y luchar o tratar de informar o contrarrestar todo eso es un monstruo que tenemos. Y enhorabuena, tenemos esta alma noble que nos hace y nos empuja a seguir haciéndolo. Respecto a lo que tú decías, esto es algo que todos conocemos. Los mantenedores del poder quieren que la sociedad, la masa, el vulgo, qué pena usar esta palabra, pero es así como nos ven ellos. Mientras más ignorantes somos muchísimo más fácil de controlar. Mientras menos educación tengamos, somos más fáciles y más maleables, más moldeables a la forma que ellos quieren. Mientras menos conocimientos, mientras menos fluidez de vocabulario, mientras menos terminologías, mientras menos conceptos la sociedad sepa, para ellos, para los políticos embaucadores, se les hace más fácil llegar con cualquier discurso balbuceante a embaucar, a atraer y a engatusar a la masa, que ávida de cualquier persona allá arriba en una tarima, lo ven como alguien poderoso y magnífico. Exactamente. Entonces, yo siempre le digo a la gente, recomiendo, Lupino, ¿qué libro me recomiendas leer? Tú que has leído, yo le recomiendo leer mucho el diccionario. Cómprese una enciclopedia, si le gusta ver dibujitos, pues bueno, la enciclopedia, ábrala y usted podrá empezar a entender un poco de lo que es la vida. Porque ya ni siquiera hace falta ir a los libros, todo lo tenemos aquí, en la nube, sí, en la palma, el acceso. Una de las complicaciones que tenemos en lo que a mí respecta también es la tecnología. Paradójicamente, esta herramienta tan maravillosa, en lo que a mí respecta también es una gran traba. Sí, señor. Porque los jóvenes hoy ya no indagan como antes nosotros teníamos que ir a la biblioteca a buscar la información. Leer, a sacar análisis crítico, etc. Exactamente. Ahora lo hacen todo por las herramientas tecnológicas, las cuales, ojo, no quiero sonar aguafiestas ni anticuado,
Por supuesto que las usamos. Nosotros mismos usamos las redes sociales. Exactamente, este medio digital es una bonita herramienta de difusión de información. Pero cuando eres captado, cuando eres atrapado por las redes sociales, te vuelves holgazán, y un holgazán difícilmente vota con cordura. Eso, en lo que me respecta nuevamente, es el embrollo de toda esta sociedad. Y mucho más con inteligencia artificial. Exactamente, tenemos jóvenes y ya la gente, y no solo los jóvenes, ojo, señoras, personas, señores de edad también, mi madre incluso, víctimas también de algún video creado por inteligencia artificial, sucumben y caen, creen que es cierto. Entonces, vivimos en un tiempo en donde hay que estar muy alerta. Y vivir muy alerta es extenuante, desgasta mentalmente a la persona. Sí. Y ya con el cotidiano vivir, las vicisitudes de la vida, del diario vivir, los problemas, las situaciones, las urgencias, las necesidades, se junta todo. La gente difícilmente va a interesarse por el tema político, que es lo que tú decías al inicio. Nos tienen tan hostigados, nos tienen tan acorralados que difícilmente alguien tiene tiempo o voluntad para integrarse o para involucrarse o para pretender querer saber acerca de este asunto político. Y tanto es lo que tú planteas en este momento que en las últimas 2 semanas, de manera artificiosa, yo diría que hasta estratégica, el gobierno nacional le ordena al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, un servil funcionario del gobierno, que se instale la Asamblea acá en Guayaquil, perdón, en San Borondón, para tomar decisiones sobre 2 leyes importantes. La una, la afectación a los GAPs, que, ojo, cuando hablamos de GAPs, estamos hablando de GAPs parroquiales, cantonales y provinciales, o sea, toda la estructura y jurisdicción del país. Una. 2, hace pocas horas se aprobó la ley de minería. Y ocurre un hecho importante, Lupino. Un chico que es el alterno de una asambleísta realmente de poca monta, con poca capacidad, toma una decisión que para mí en lo personal es trascendental, porque a pesar que se ve la presión de las otras 2 asambleístas de ADN mismo, diciéndole, cuidado, no vas a abandonarnos, tienes que pegarte a la línea partidista, tienes que pegar lo que dijo mi jefe, mi dictador, el Führer. El muchacho toma la decisión y dice, ¿sabe qué? Por mi provincia y por algo que es lógico, por mi criterio propio, me abstengo. Muy honorable eso. ¿Ok? Pero inmediatamente, pasándose toda acción, lo expulsan. Uh-huh. O sea, tú vives en un estado donde el concepto de administración de justicia, porque, ojo, la Asamblea Nacional del Ecuador está regida por una ley orgánica de la función legislativa. Tienen reglamentos internos, tienen códigos que establecen la forma de actuar y cómo se tiene que operar cuando, por ejemplo, un asambleísta se haya abierto de la línea partidista. Pero acá se toman decisiones y resoluciones, inclusive ni siquiera mirando la ley, solamente porque lo ordena el Führer. Y perdóneme que lo diga, porque es la palabra que en alemán significa el gran líder, el gran jefe, que así le dicen normalmente los serviles del gobierno. ¿Qué pasa entonces? ¿Podemos confiar el hombre común? ¿El lupino puede confiar en andar libremente en la calle? ¿Podemos confiar? Pues bueno, la situación es terrible. Lo que tú decías, ¿por qué toman la decisión? Y esto es algo muy escolar. ¿Por qué toman la decisión de llegar a San Borondón a hacer la sede para aprobar justamente 2 leyes terribles? Porque saben que si se quedaban en Quito, les incendian todo. Lamentablemente la capacidad de reacción del guayaco, del costeño, qué pena tener que admitirlo, es bastante más dócil. Es una pena, ojo, no quiero ser absolutista con este concepto, con esta idea que estoy diciendo, con este planteamiento, pero la mayoría de guayaquileños no están realmente con el ímpetu de salir a las calles como lo hacían antes, como lo hacíamos antes. Yo mismo, qué pena, pero yo mismo me he negado a veces, porque en lo que a mí respecta, esta es mi nueva forma de luchar y de manifestar, involucrándome en el fango político, llegando de uno u otro modo, entrando al tablero, al gran tablero ajedrez del asunto político. En lo que a mí respecta es una buena forma y la forma más inteligente de poder remover toda esta situación y cambiar la realidad. Tienes que ser parte de, lastimosamente. Estando allí solamente puedes hacerlo. Yo he recibido muchas críticas. Yo me autodenomino como un anarquista
de esta era. Yo no soy ni comunista ni socialista. Soy un anarquista que entiende el concepto anarquista. Y alguien diría, ¿cómo un anarquista se mete a la política y busca...? No. Pues entonces inténtenlo ustedes. Siempre les he dicho, hay Correcto. gente que respeto mucho de Quito, bloques anarquistas, proletarios, gente que me ha criticado. ¿Cómo un anarquista busca la política electoral para ser electo? Pues bueno, es la forma que yo tengo para poder de uno u otro modo intentar hacer esto, que muchos critican, señalan cómo deberían ser las formas desde atrás de una pantalla, sentados, rodeados de un conglomerado de gente que simplemente está hablando lo mismo. Ojo, esto no es una crítica visceral, es una crítica muy constructiva que estoy haciéndoles a todos mis amigos anarquistas o de hecho los comunistas, cualquier gente de izquierda. Es que hago un paréntesis, Lupino, es que inclusive ya hablando hacia el interior de los movimientos y organizaciones políticas, tú lo que tienes es un direccionamiento piramidal en donde el director provincial teje acciones contra el director cantonal, si es que no lo tiene a favor. Si lo tiene a favor, terminan decidiendo a quién poner. Y entonces las famosas primarias, no nos estamos apartando del tema, terminan exigiendo, o eligiendo, perdón, a quien tiene recursos, a quien tiene amigos y a quien viene extremadamente recomendado. Y las plataformas, o sea, la base de la gente, de líderes que vienen trabajando, vienen formándose, quedan al margen. Y esa es también una de las formas de fracaso y falta de confianza en donde los movimientos y partidos políticos han hecho su peor gestión. Mira este asunto, ya que lo mencionas. ¿Qué errores que cometieron en estas últimas elecciones el partido de la RC5? Dándole apertura a personajes nefastos, como Sergio Peña. Es terrible, y aquí es la primera vez que lo digo abiertamente. No fui amigo, pero concurrí con esa persona en algún tiempo. Quise confiar, opto por confiar, siempre soy así. Aunque me han dicho que no, que debería ser más desconfiado. No, te pasó exactamente lo mismo. Yo igual lo comencé a ver hasta con un perfil agradable, interesante. El hombre no tiene la culpa. Él es eso que nos está mostrando. Siempre lo fue. Ahora lo entiendo. Ahí el grave error fue haberlo llamado. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo integró? ¿Quién lo involucró? ¿Quién dejó de investigarlo? Exacto. Bueno, eso también es un hecho. Entonces, tal como tú decías, mira, los movimientos políticos, no quiero generalizar, sé que hay muchos miembros jóvenes de partidos políticos, como este que hablábamos hace poco, que tienen muy buenos cuadros jóvenes políticos, pero no es suficiente. No están haciendo el contrapeso, no están ganando el terreno como debieron haberlo ya hecho hace tiempo. No hay candidatos que tú digas, este tipo, esta chica, es una candidata maravillosa desde ese partido político. Qué pena sonar desalentador, pero no conozco aún, no lo veo. En el oriente, en la línea lejana, no se ve a cuadros que realmente puedan captar ese nivel. Y si hay personas, lastimosamente están fuera y no les dan oportunidad. Mira, algo que también tú decías, esta gente del gobierno actual del Ecuador está configurando todo para quedarse sin oposición. ¿Cuán grave es eliminar a la oposición? La oposición es tan importante, es el contrapeso, es lo que hace el equilibrio, porque mucha gente por ignorancia, lo voy a decir así, creen que cuando alguien se opone o muestra su objeción es porque están dificultando, le están poniendo el pie, no están dejando trabajar al presidente. Eso no es así. En la política tiene que haber oposición, porque tienen que haber las diferencias de pensamiento para llegar a consensos. Porque si alguien te está diciendo que no, tiene una razón. Y siempre, o la mayoría del tiempo, cuando alguien se opone a una ley, es porque están pensando en la gente. No así sucede esta gente que está aprobando leyes en beneficio de su círculo, en beneficio de descalabrar todo, como decías, esta ley del GATT. ¿Qué es lo que es la ley del GATT? No es de despilfarro. Por favor, que el gobierno nos diga que esa ley es para evitar el despilfarro y a la par van a hacer una adecuación de los baños y están gastando dinero en publicidad, miles de millones de dólares, despilfarrando el dinero de los ecuatorianos. Eso es el despilfarro.
Que usted me diga que pagarle una escuela de fútbol, que invertir en arte, en cultura, en espacios, en actividades culturales, artísticas, familiares. Sinfónica. Exactamente. Si usted cree que eso es un despilfarro, pues yo le recomiendo que usted vuelva a nacer, porque usted es parte del error de esta sociedad. Si usted realmente cree que el arte, la cultura, la educación, el deporte es un error y que es un despilfarro, pues usted no debería tener ni siquiera derecho al voto, ni siquiera debería tener derecho a tener familia. Que se escucha muy drástico lo que digo. Pues es que, a ver, lo que tú dices en este momento, Giovanni, primero que está justificado en ciudades violentas como Medellín y Cali. Voy a nombrar dos que están aquí cerca. Es nuestro país vecino, a quien también le estamos haciendo daño y por lógica nos estamos haciendo daños como países. Cuando el uno incrementa, el otro responde, también incrementó los aranceles, que ya vamos a tocar eso. Pero Medellín y Cali en la década de los 70 y 80 fueron ciudades extremadamente violentas. Sí. Mucho más de las que hoy tenemos en el país. Sin embargo, el lograr conquistar nuevamente los espacios físicos, parques, avenidas, calles, sitios de reunión, casas comunitarias, escuelas de deportes, etcétera, hizo que en poco tiempo el tejido social se recuperase y aquellos jóvenes que pintaban para ser los grandes sicarios cambiaron su actitud. Inclusive las familias mismas dejaron de proteger a esos grupos. Entonces, la respuesta está dada en que cuando tú a un individuo, a las familias, a jóvenes, niños, porque también se habla ya de niños incorporados al proceso, los recuperas y los pones a pensar, a actuar y a desarrollar actividades físicas positivas, va a cambiar la sociedad. Pero el gobierno no piensa aquello. El gobierno piensa que solamente la única forma es aparentemente confrontarlos dando bala. Y te veía, perdóname que tome unos minutos, estimado Giovanni, porque este más que una entrevista es un diálogo, es un diálogo. Anoche me quedé viendo un importante reportaje, y te voy a pasar el dato, de un individuo que analiza las cosas desde el punto de vista de cómo los Estados Unidos interviene en otro de los grandes procesos económicos, que son las armas. Y da datos puntuales de cuántos son los distribuidores de armas de los Estados Unidos para América Latina, de cuánto le basan a México, de qué cantidad de armas netamente norteamericanas están en México y están en América Latina. Y cuando tú te das cuenta de todo esto, tipo de armas, constructores, sitios donde se expenden, la forma como se expende, yo no conocía que en los Estados Unidos tú fácilmente vas y compras un arma, ¿sí? Presentas simplemente un documento. Como que vas a la farmacia. Exacto, pero resulta ser que no estás obligado a guardar el documento de compra, sino que a las 48 horas literalmente desaparece el documento. Y no hay ninguna organización. El registro no aparece. Entonces tú puedes comprar desde un fusil de alto calibre para hacer un francotirador a una pistola común, y en 48 horas desapareció el destino de esa arma. Y supuestamente el rastreo del arma se pierde. Todos estos elementos son importantes para una discusión de que en el Ecuador se está castigando solo y exclusivamente la violencia, que sí está planteada en sectores marginales, es verdad, pero también está en Mocolí, pues. Claro, de otra forma, pero también está en Mocolí, también está en las ciudades privadas de Quito, de Cuenca. ¿Cuándo entonces vamos a salir de esta odisea que vivimos de extrema violencia? Porque desde el propio Estado estamos generando violencia. Mira, algo que yo aprendí hace muchísimos años: para contrarrestar la violencia no tiene sentido hacernos creer que con tanquetas, que con militares, que con policías vamos a resolverlo. Ya lo han intentado. Sí, exactamente. Si bien es cierto, las fuerzas policiales de algún modo sostienen o te dan la impresión de algo. Disuaden. Sí, pero la inversión social, la recuperación de los espacios públicos, el sentido de pertenencia de nuestra ciudad es lo que realmente hace que la inseguridad baje. Uh-huh. Porque cuando tú ocupas una cancha de vóley y sales con tus hijos, sacas un caballete y estás pintando el paisaje, difícilmente va a llegar alguien a fumar droga o a llegar o hacer algún asunto de violencia. Eso es lo que no han entendido estos últimos gobiernos. Ellos han antepuesto la cifra
al factor social. Es decir, nosotros estamos por debajo. Lo que ellos quieren es realmente sus negocios. Por eso nosotros hemos quedado relegados. No están pensando realmente en lo que le va a hacer bien a la gente, sino en lo que va a hacer bien a ellos. Y la fiel muestra es todo esto que está sucediendo. ¿Por qué se ha proliferado? Es una pena que realmente haya gente que siga pensando que esto es producto de un gobierno que ya no está aquí hace 10 años. Vamos a hacer de cuenta que eso es cierto. Correcto. Vamos a hacer de cuenta que es realidad, que fue un gobierno que pactó, que hizo daño y que dejó todo esto, la puerta abierta y que abrió mucho la llave. ¿Cómo es la narrativa que le imponen? Ya van casi 10 años, pues. Ya van 3 gobiernos. Si usted me dice que esto es culpa de un gobierno que ya no está hace 10 años y estamos conscientes que ya han pasado 3 gobiernos, pues lo que usted me está diciendo es que estos 3 gobiernos han sido una mediocridad y que no han sabido y que usted ha votado por gente incompetente, que nos lo ha demostrado. En la gestión política y gestión social es un hecho, no es la opinión. Nuevamente, esta no es nuestra opinión, es lo que estamos viendo al diario. Entonces, entender esas cosas, entender que nosotros no estamos votando por gente que tiene un proyecto político, nosotros no estamos siendo parte del mejoramiento de la sociedad, sino todo lo contrario, como votantes viscerales, como votantes desinformados. Hoy estas son las consecuencias de gobiernos que no les interesa en lo absoluto, que avalan el hecho de la violencia desde lo político, tal como decías, y que no están contemplando ninguna posible solución, ni a corto ni a largo plazo. Porque yo no he leído ni he sabido ningún plan que realmente tenga el gobierno actual para poder generar un poco más de paz y de calma en la ciudadanía. Son narrativas. El Plan Fénix y Operación Total son solamente narrativas inventadas, tal como aconteció, por ejemplo, ayer y estamos ya entrando a la parte final de este diálogo. Le reitero siempre a las personas, no tenemos acá en Utopía TV una entrevista formal, tenemos diálogos. Y alguien me dijo en un conversatorio que participé, me dicen, pero es que el periodista no puede ponerse ni a favor ni en contra de... A ver, sí, correcto, pero es que yo no estoy haciendo una entrevista, yo estoy haciendo un diálogo. Uh-huh. Posiblemente quizás hasta hay momentos que tengo con invitados que no son de la línea, tengo debates. Okay, claro. Pero esos debates, inclusive, ustedes habrán notado en algunas entrevistas, hemos llegado a consenso sobre cosas que sí se pueden rescatar, porque el problema no es solamente tener una línea a rajatabla o radical, el tema es qué hacer por la sociedad teniendo líneas diferentes, líneas ideológicas diferentes, posiciones políticas diferentes, pero que podamos tener consensos claves o consensos transversales que permitan cambiar la sociedad. Y a eso me refería, Giovanni. Mira, lo que ha pasado en estos últimos días con respecto a Colombia es una demostración clara de que el gobierno actúa solo por acciones emitidas desde los Estados Unidos. Primera cosa. El día de hoy, el mundo está literalmente casi con la tijera cortando el débil hilo de la supuesta paz mundial. Una vez que Pakistán ha abierto fuego contra Afganistán y en la madrugada de hoy Israel ha tratado de bombardear posiciones iraníes con apoyo militar norteamericano, estamos hablando que el Medio Oriente se va a convertir en una zona de fuego extremo. También hay declaraciones ya de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita que ha dicho que no van a permitir que se vuele fuerzas armadas, ni norteamericanas ni israelitas, en su territorio. ¿Por qué? Porque los árabes de una u otra forma conforman una especie de coalición que responde a aspectos religiosos, aspectos históricos, etc. No, el tema no es llevarnos a un diálogo sobre la situación de la frágil paz mundial, sino que todas estas cosas están incidiendo. Y hoy en Ecuador, en la frontera entre Ecuador y Colombia, existen más de 240 empresas del lado colombiano quebrando, con más de 20,000 trabajadores. Y del lado ecuatoriano, mucho más, porque tú en Ecuador estás enviando arroz, cacao, materias primas, materias semi-elaboradas, etcétera, etcétera. O sea, sí, tenemos un desbalance en la balanza comercial entre Ecuador y Colombia, pero no es problema de que Colombia sea más. El problema es que Ecuador no quiere ser más. Uh-huh. Y Ecuador no genera, porque tenemos empresarios, unos cuantos, que se dedican simplemente a hacer acciones que no facilitan un proceso de industrialización adecuada.
¿Se ha perdido la fe en todo, estimado Giovanni? ¿Se ha perdido la fe en los fiscales, en los jueces, en la policía, en los militares? ¿Se está perdiendo la fe en todo? Sí, yo siempre soy enfático en involucrar y llamar, hacer el énfasis de que la gente debe involucrarse. No podemos mantenernos o seguir manteniéndonos al margen de toda esta situación, porque justamente, tú sabes, este dicho que aquí en la mesa no hablamos ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Yo creo que ese es un grave problema. Sí. Más bien hay que hacer todo lo contrario, hablar de políticas, hablar de las cosas que nos separan para poder de algún modo, tal como dices tú, llegar a consensos, porque al final del día vivimos en un conglomerado social, no vivimos en domos apartados. Eso es lo que nos han hecho creer, pero tú convives con la gente de tu barrio, vives con la gente, te topas con las personas. Vivimos en un momento en donde la desconfianza, en mal plan, porque ya hablamos de una desconfianza sana, pero una desconfianza bastante ya más difícil de manejar es un hecho. Pero aun pese a todo eso, siempre le digo a la gente, involucrémonos, trate usted de darle la oportunidad, dele su tiempo y atienda un poco, gire su mirada y trate de interesarse por los nuevos actores políticos. No estoy hablando de mí específicamente, que es lo que vengo haciendo. Y yo abiertamente lo digo, yo en algún momento, en un futuro no muy lejano, voy a candidatizarme por una dignidad. Y lo haré exactamente de la misma forma que yo lo he venido haciendo desde mis posibilidades como civil, como ciudadano, desde lo micro. Es exactamente lo mismo que busco en macro, porque, mira, esto se va a oír quizás un poco pretencioso, pero yo lo que quiero es que mi nombre quede grabado en los anales de la historia como alguien que hizo un buen trabajo, como alguien que fue realmente un servidor público. Yo no quiero beneficiarme económicamente porque gracias a la vida a mí me enseñaron a trabajar, mi familia, mi abuela, mi madre, Emiliana Aguayo, que es mi pilar fundamental, me han enseñado, me han respaldado esa parte personal, individual, de poder generarme mis ingresos. Usted tiene que empezar a entender que la política es realmente esto que siempre fue. No señale, no critique, no insulte a alguien que recién se mete a la política, porque usted tiene que darle la oportunidad. Yo siempre le digo, Lupino, si te metes a la política tienes que aprender y saber que va gente que te va a rechazar, te va a insultar. Yo opino todo lo contrario. Yo creo que la gente debe de madurar y darle la oportunidad a las personas que están involucrándose en esto. Ser más críticos para analizar. Exacto. No podemos de antemano ya criticar o rechazar a la persona sobre pretexto de que todos los políticos son malos, porque justamente esa es la trampa de los que mantienen el poder. Porque como no confiamos en nadie nuevo que se meta a la política, ellos siguen haciendo lo que les da la gana. Y ojo, Daniel Noboa dirá, no, pero Daniel Noboa es alguien nuevo y joven. No. Daniel Noboa es el mismo rancio que su padre, es parte de la misma política obtusa de toda la vida, la política que nos ha hecho daño. Entonces, usted tiene que girar su mirada a personajes y a cuadros realmente nuevos, personas que hayan venido de los barrios, gente de la entraña popular, porque usted de ese modo puede asegurarse que es alguien que va a hacer un buen trabajo y que tiene la prioridad, ha sabido la urgencia. Esto que tú decías, mira, a la gente que tiene poder económico accedemos a darle el voto, sobre pretexto de que como tienen poder económico, pues ya tienen dinero y no van a hacer nada. Grave error, ya lo hemos comprobado. Pero también está al otro lado, la gente que no tiene poder económico, que vivimos, somos clase obrera, somos parte de la maquinaria que hace mover toda la rueda, no confían en nosotros. Y eso significa que esa gente que no confía en nosotros tampoco confía en ellos mismos. Porque si ellos quisieran involucrarse en la política, también sufrirían el rechazo de otros. Entonces, yo creo que la gente debe empezar a confiar un poco más en la clase obrera, en los trabajadores, en la gente que está haciendo trabajo de hormiga, tal como lo hace Javier, tal como lo hacemos muchas personas que usamos nuestras redes sociales, que estamos de uno u otro modo, que ya han tenido experiencia en el entorno político, como tú, Javier. En mi caso, que de uno u otro modo estoy involucrándome. Aún me queda mucho tiempo por recorrer y por aprender, eso sin dudas. Pero ya estoy en este camino y lo seguiré haciendo. Confíen en nosotros, porque no podemos defraudarlos, porque traicionarlos sería traicionar nuestros propios principios. Y una vez que se traicionan sus principios, usted terminará siendo un asco como Sergio Peña, una persona vil y ruin, que no tiene principios, no tiene valores, lo único que sabe es hablar bonito cual charlatán, cual fanfarrón. Entonces, ese tipo
estoy seguro que cuando termine este gobierno no va a volver nunca más a la función política y será rechazado en la calle. Es exactamente lo mismo que le va a pasar a Noboa. Noboa, el día que se acabe su gobierno, el hombre se va a tener que largar de este país. Porque no creo que viva muy contento y agradable con las reacciones de la gente en la calle. Porque está destruyendo este país y lo va a destruir. Y es una pena tener que admitirlo. Es una pena, pero esta es la situación. Para esto votaron. A eso votaron. Estamos ya en la parte final del programa. Quedan importantes frases, Giovanni. Importantes frases que denotan que al Ecuador no estamos en una vía adecuada, no estamos en una vía aparentemente con posibilidades de seguridad, sino que más bien en tus palabras, que confío plenamente y que comparto, el Ecuador está en una vía que altamente riesgosa. Dos temas específicos que los unifico. Un delincuente como Pipo, y sí, hay que decirlo, no es porque diga algo que pueda simpatizar a unos. Que va a dejar de... Exacto. Claro. Es una cabecilla de uno de los grupos más negativos del país. Declara algo, inclusive la Fiscalía General del Estado del Ecuador le envía las preguntas para que se la hagan en la Fiscalía de España, preguntas ya direccionadas. Conocí el contenido de una de esas preguntas, totalmente direccionada, y resulta ser que él dice, no, yo no voy a responder esas preguntas, voy a dar una declaración voluntaria, libre. Y se ha armado un cisma, no solo por lo que dice, sino por específicamente los defensores pauteros del presidente. Ajá. Pero la pregunta es, ¿y lo que dijo Mayra Salazar, que también es una delincuente? ¿Y lo que dijo este tipo Daniel Salcedo, que hasta le pusieron alfombra para entrar a la Asamblea Nacional, le dieron todo el tiempo, pudo hacer declaraciones previo, en y después de, lo pasaron a una cárcel especial para que pueda vivir tranquilo, perdón, como una anuencia, y así otros individuos. Entonces, he meditado, si Ronnie Aliaga es un delincuente, como piensan algunos, Jordán es un delincuente, como piensan algunos, también es delincuente Salcedo, también es delincuente Mayra Salazar, también es delincuente Pipo. Pero ¿por qué unas declaraciones tienen efecto positivo y por qué otras declaraciones son denostadas totalmente? Y culmino diciéndote que el problema mayor del país es que cuando al enemigo se lo ve, al partido opositor se lo ve como enemigo, se dan cosas como las que se ha efectuado el día de hoy. Han allanado el local de la Revolución Ciudadana, ajá, con lo que quieren destrozar y eliminar el contrapeso que en el país existe. ¿Hacia dónde caminamos, Giovanni? Mira, yo quiero leerte, por favor, una cosita muy interesante que quiero leer para ustedes. Si te indignas por lo que sucede en otro país y no logras reaccionar ante lo acontecido en tu propio territorio, pues déjame decirte que tú no estás vivo, eres simplemente una persona que respira, habla y ocupa espacio. Si no logras indignarte por lo que está sucediendo hoy en el Ecuador, indistintamente de la postura política o el pensamiento que tengas, déjame decirte que tú no eres un vivo, estás muerto. Porque no te indigna el hecho, te indigna quien lo haga, y eso habla de la falta de principios y valores. Significa que no estás defendiendo principios, estás defendiendo bandos, que tu moral cambia según el color político, que no te duele el abuso, te duele el autor. Y cuando la indignación es selectiva, deja de ser ética y se vuelve un asunto netamente estratégico. Eso que tú decías de por qué le dieron cabida a Daniel Salcedo, un delincuente comprobado, y por qué no le dieron cabida al otro delincuente comprobado por sus declaraciones, es sencillo, la gente lo puede entender. Cuando te señalan a alguien con el cual tú estás apegado, tú no le vas a dar cabida a esa persona. Si esa persona te critica a la persona que a mí también me cae mal, pues yo sí le voy a dar cabida a esa persona. Entonces, estamos ante una política escolar, inmadura, depredadora, muy bien organizada, lamentablemente, porque ellos están muy bien organizados. Lamentablemente todos nosotros
sea de izquierda, posiciónese como usted quiera, pero nosotros que estamos en la búsqueda incesante del bien común, estamos dispersos, no estamos organizados. Y eso ha hecho que ellos ganen terreno. En el mundo, la derecha, lamentablemente, está ganando terreno, porque la izquierda no ha sabido mimetizarse con la juventud. Siempre lo digo, la gente vieja guardia de izquierda, que yo respeto mucho, siguen con esos discursos de compañeros reunidos. ¿Usted cree que un joven va a interesarlo, le va a parecer atractivo eso? No. Por supuesto, le va a parecer una ridiculez. Eso tenemos que entender. Tenemos que entender qué es, cómo está viendo la política el joven, qué es lo que está digiriendo, cómo la está interpretando. Y en base a eso, tratar de introducirnos en el espectro electoral o en el ideario colectivo. Es lo que hizo Noboa. Noboa sabe que la tecnología está atrapando a los jóvenes, que hay poca capacidad de discernimiento y que no hay mucho análisis. Haz videos de 30 segundos bailando con una canción de fondo de reggaetón, imágenes rápidas, se acaba el video. Eso atrae a los jóvenes. Es una pena, pero es la realidad. Nosotros, la gente de izquierda, la gente que está en esta búsqueda incesante de contrarrestar y hacer el contrapeso, tenemos que empezar a entender que esa es la vía. Y ya no quedarnos en lo encofrado, en los conversatorios entre nosotros mismos, sino ir a los lugares donde realmente quieren o donde quizás no quieran oírnos, pero al momento de oírnos van a entender algo. No rodearnos de entre nosotros que ya sabemos y ya nos aprobamos entre nosotros. Pues. Tenemos que ir a los lugares donde no queremos ser vistos, donde la gente frunce el ceño. Siempre me pasa. Llego a escuelas, colegios, a conferencias donde hay señores grandes y fruncen el ceño, hacen caras ácidas. Eso me encanta. Porque yo no quiero que me aprueben y me aplaudan. Eso ya lo tengo y si bien es cierto, es bonito, es alentador, pero está la otra parte, esa otra gente. Esto yo lo aprendí hace muchos años con mi director Jorge Franco en la clínica. Ya los buenos somos buenos. Sí, tenemos errores, por supuesto, no somos perfectos, pero a mí lo que me interesa es esa gente, los malos, los imbéciles, los idiotas, los que quizás no, que no son idiotas quizás, pero no piensan igual a mí. Esos me interesan. Porque esa gente también vota, esa gente cría familias y eso me interesa. No que piensen igual que yo, pero que replanteen un poco, que se replanteen sus cosas. Es la que podemos transformar. Exactamente. Ha sido un grato diálogo, amigos televidentes. Ha sido un gratísimo diálogo. No es entrevista, reitero, es un diálogo. Debatimos temas de actualidad que aspiramos a que ustedes quede en su análisis personal lo que se ha dicho acá. Y tomo nuevamente las palabras de Giovanni. Duden. La verdad absoluta no existe. Exacto. La verdad siempre será relativa a hechos, a circunstancias, a documentos, a pruebas, a personas. Pero lo importante de esto es que cuando tú compruebes que lo que se te ha comentado, lo que se te ha dicho, está muy cerca de lo que es la realidad, pues qué bien, caminamos entonces para otras alternativas. Gracias, Giovanni. Encantado, Javier. Muchísimas gracias, en serio, gracias a ustedes. Estaremos el día miércoles con más información, con más detalles, con más debates, poniendo los puntos sobre las IES. ¿Cansado de alquilar? Mejor deja de soñar y ten tu propia casa en la playa hoy mismo. En Mar Paraíso, Playas Villamil, tenemos lotes de 125 metros cuadrados en urbanización privada, con crédito directo y cuotas desde solo $119. Asegura tu lugar cerca del mar ahora mismo. Escríbenos al WhatsApp al 098-221-9751.